7FM, Radio YSUCA. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, es un gusto que nos acompañen en el espacio de La Entrevista. Iniciamos una semana más, lunes 15 de mayo. Este día vamos a hablar sobre los efectos del cambio climático y nos acompaña en la cabina de YSUCA Miguel Urbina, él es coordinador de procesos de sustentabilidad de la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, Miguel. Buenos días, Kenia. Un gusto para mi persona estar acá, sobre todo compartiendo un tema que es de súper urgencia, ¿verdad? Y que sin duda alguna ha marcado impactos en nuestro territorio y a nivel regional también. Sí, justamente eso vamos a hablar, ¿verdad? Sobre los impactos que pueda tener el cambio climático a nivel regional, pero también a nivel de nuestro país. Y comencemos de lo básico, Miguel. ¿Qué entendemos por cambio climático? Pues fíjate, Kenny, que antes de hablar, como tú lo mencionas, de los impactos del cambio climático, es esencial que definamos una definición bastante sencilla sobre cambio climático, ¿verdad? Y es el cambio que le atribuimos al clima. Y esto, digamos, está articulado o está vinculado a la actividad humana, es decir, ¿verdad? Aquellas prácticas que generan cambios en el clima y que sin duda alguna generan impactos bastante devastadores en las comunidades más vulnerables del país. ¿Cuáles son entonces esas actividades que generan, ¿verdad?, que hayan cambios en el clima, esas actividades que como seres humanos a veces consciente o inconscientemente, ¿verdad?, las realizamos y que está generando todos estos cambios a nivel del clima? Claro, fíjate que, es importante señalar un poco, antes de mencionar, digamos, esos cambios, que, tenemos a nivel mundial, ¿verdad?, el calentamiento global, y el calentamiento global es el alza de la temperatura, ¿verdad? Alza de la temperatura que se ha venido agudizando a partir del siglo XIX, eso es, y que, como se mencionaba anteriormente, está vinculada al tema de esas prácticas que se ejecutan, ¿verdad?, por la actividad humana y sobre todo por ese voraz, desmedido también sistema de producción que se tiene, ¿verdad? Es importante mencionar de que el tema ambiental es, digamos, prioridad, ¿verdad? Hablarlo sobre todo, pues también definir, digamos, esos grandes impactos. ¿Y por qué cuáles son esos impactos? Como se mencionaba, pues hablemos de la mercantilización de los bienes naturales, eso genera impactos climáticos en el territorio. Tenemos también lo que son la producción de CO2, ¿verdad? Los gases de efecto invernadero, ¿verdad? Esas industrias que están constantemente produciendo CO2 y que esto sin duda alguna viene a agudizar esos fenómenos climatológicos en el territorio salvadoreño, ¿verdad? Cuando hablamos también, escuchamos decir que también está relacionado el tema de la deforestación, ¿verdad? Cuando vemos demasiada tala de árboles, pues eso también contribuyen, ¿verdad?, a todos estos cambios que se van generando. ¿Cómo vinculamos esto del cambio climático también con la deforestación, Miguel? Pues, te comento. Es importante también destacar algunos datos muy importantes y mencionar que el 88.7% del territorio nacional es un territorio altamente vulnerable, ¿verdad? Y el 94.5% de la población se ubica en esa zona altamente vulnerable. Entonces, tenemos un territorio altamente deforestado, ¿verdad? Hablemos de bosque de galería, bosque salado, ¿verdad? Lo cual, digamos, es evidente en los territorios y en el momento que ocurren estos fenómenos climatológicos, ¿verdad? El impacto es más grande y eso se traduce en pérdidas humanas, pérdidas materiales, pérdidas económicas y sobre todo, pues, algo muy peculiar que es importante mencionar es que por ejemplo, los bosques salados, que son los manglares, sirven como barreras vivas,
¿verdad? Para poder, digamos, minimizar el impacto de algunos fenómenos como los tsunamis o las inundaciones. Entonces, es importante que le apostemos a lo que es la restauración, ¿verdad? En los diferentes territorios que están prácticamente vulnerables ante estos fenómenos climatológicos. Y es que a veces, Miguel, no logramos ver las consecuencias, ¿verdad? Y cuando escuchamos hablar de los efectos del cambio climático, lo vemos como algo, bueno, va a pasar, algo muy lejano, pero es que ya estamos viviendo esos efectos. Estas altas temperaturas que hemos estado viviendo estos días y que mucha gente dice que calor más insoportable, ¿es parte de esto? Claro que sí. Fíjate de que algo muy importante que también es clave mencionar es que según el IPCC, ¿verdad? Que es prácticamente el índice, pues, es un grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático, ¿verdad? Están preocupados. En el último informe, ¿verdad? Que es el informe número 6, ¿verdad? Hay índices de alta de temperatura y hay una preocupación bastante, digamos, clara sobre el calentamiento global, ¿verdad? Es importante que también se mencione que El Salvador, y esto es clave, ¿verdad? Mencionarlo, que el Estado es parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático a partir del año 1995 y que sobre todo ratificó el Acuerdo de París, ¿verdad? Que tiene como objetivo principal lo que es mantener el alza de las temperaturas globales, ¿verdad? Por debajo de los niveles preindustriales, es decir, por debajo del 2 grados o 1.5 grados. Sin embargo, hay una preocupación bastante grande por estos científicos porque los estados que se han comprometido con la NDC, ¿verdad? Que NDC son las contribuciones nacionalmente determinadas, ¿verdad? Que cada país ha adoptado, no se están cumpliendo. Entonces, digamos, la temperatura global sigue aumentando, ¿verdad? Y eso va a repercutir en que tengamos mayor impacto, ¿verdad? Cuando se gesten los fenómenos climatológicos y sobre todo que se tengan pérdidas sustanciales, ¿verdad? Pérdidas, como ya se ha mencionado, pérdidas humanas, pérdidas materiales y pérdidas económicas. Uh-huh. Hablemos justamente de eso, Miguel. ¿Cómo todo esto de lo que hemos estado hablando, las altas temperaturas y bueno, lo que usted ya mencionaba, ¿verdad? Que vivimos en un país altamente vulnerable, casi que todo el territorio salvadoreño, ¿verdad? Es una zona vulnerable. ¿Cómo entonces los salvadoreños podemos contribuir, ¿verdad?, a que estos efectos puedan ser menores? ¿Hay formas de poder, como seres humanos, revertir esto? Claro que sí. Y esta, digamos que es una responsabilidad no de la población, sino del Estado, ¿verdad? Por ejemplo, mencionar que el IPCC nos dice de que los principales sumideros de carbono, que son de CO2, son los océanos. Y a partir de 1850 hacia acá hasta el 2019 solo se logró, digamos, como absorber el 58%. 59%, ¿verdad? Un aproximado. Y hay proyecciones alarmantes que para el 2100, ¿verdad? Solo se pueda absorber lo que es el 38%. Entonces son informes científicos que nos dicen y les dicen a los estados que hay que preocuparnos, ¿verdad? Y para revertirlo es importante que si como Estado salvadoreño nos hemos comprometido con NDC, ¿verdad? Nos hemos comprometido, digamos, ante la convención también, necesitamos generar algunas acciones. Y dentro de ello es importante mencionar, el país tiene un plan de cambio climático, ¿verdad? En la ley de medio ambiente también se ha buscado incorporar el tema de cambio climático en el artículo 64 y eso creo que también es importante. Pero más allá de eso, necesitamos leyes, ¿verdad? Tenemos una propuesta de ley de cambio climático que no ha sido, digamos, como aprobada, ¿verdad?, por la Asamblea Legislativa. Entonces significa que debe ser urgente. ¿Por qué debe ser urgente? Porque una ley de cambio climático le daría un giro, ¿verdad?, en su aplicación muy grande para poder minimizar, ¿verdad?, lo que son el CO2, ¿verdad?,
que generan, digamos, estas grandes empresas. Entonces, hay que transitar de una economía, ¿verdad?, como la actual, a una economía más amigable con el medio ambiente. Entonces, esa ley nos permitiría, digamos, cómo darle un seguimiento a través de un ente, ¿verdad?, o digamos, ponerles como multas, digamos, a aquellas grandes empresas que sobrepasen, digamos, la generación de CO2 estipulada, digamos, por el Estado salvadoreño. Entonces, significa de que el Estado tiene un gran compromiso desde el momento que nos adherimos a tratados internacionales, ¿verdad?, a esos acuerdos, y con una ley de cambio climático, digamos que podríamos regular, ¿verdad?, el efecto del cambio climático. Las comunidades, ya no es tarea de las comunidades, pero las comunidades están en primera línea y están ejecutando acciones en el territorio, como el tema de restauración de ecosistemas, ¿verdad?, salados y dulces. Entonces están reforestando, ¿verdad?, y están, digamos, generando evidencia científica desde estos territorios para que los tomadores de decisiones a nivel territorial y sobre todo a nivel nacional puedan, digamos, tomar cartas en el asunto y generar acciones o políticas públicas, ¿verdad?, en aras de disminuir el calentamiento global que estamos viviendo. Como usted dice, Miguel, el Estado tiene una gran responsabilidad en esto. Y bueno, y qué lamentable, ¿verdad?, que se ha presentado esta propuesta de ley desde hace ya bastante y no vemos pues que los diputados quieran, ¿verdad?, discutir una ley que, como usted dice, pues ayudaría mucho a esto. Pero, ¿qué pasa, Miguel, si, bueno, además de que no hay un interés de parte de los funcionarios de poder aprobar una ley de este tipo, qué pasa cuando también desde el mismo Estado y desde las mismas instituciones se otorgan permisos, por ejemplo, para seguir haciendo urbanizaciones, construyendo, se continúa talando, deforestando, y entonces las mismas instituciones que deberían proteger, ¿verdad?, el medio ambiente, son las que otorgan permisos también para continuar haciendo este tipo de trabajos? ¿Cómo ve usted esta situación? Sin duda alguna, pues es importante hacer un llamado al Estado salvadoreño y a las instancias correspondientes, ¿verdad?, a no seguir generando, otorgando permisos ambientales sin un determinado proceso de impacto ambiental. Es decir, seguimos dando permisos para la construcción, ¿verdad?, en territorios altamente vulnerables, ¿verdad?, sin un estudio, por ejemplo, un estudio ambiental. Es decir, sin tomar en cuenta también a la población salvadoreña, que es quien conoce esos territorios, quien sabe sobre los impactos que generan, ¿verdad?, estos fenómenos climatológicos en ese espacio. Entonces, a veces construimos por el simple hecho de generar ganancias, ¿verdad?, sin importar la seguridad, la protección y sobre todo sin tener en cuenta el derecho a la vida de estas poblaciones. Seguimos otorgando permisos ambientales en los territorios, siguen avanzando, por ejemplo, el sector cañero sigue avanzando, ¿verdad?, en el cultivo de caña, ¿verdad? Eso genera, digamos, un impacto bastante grave en el territorio. Tenemos el cambio climático, ¿verdad? Tenemos el cultivo de caña en el territorio, eso requiere una cierta cantidad de agua para poder regar, ¿verdad?, la caña. Implica la elaboración de represas artesanales, ¿verdad?, en las diferentes subcuencas o cuencas del territorio, y eso, digamos, limita que esa agua dulce pueda llegar a las comunidades, ¿verdad?, quienes la consumen, y sobre todo pueda llegar, digamos, a esos ecosistemas salados. Tenemos cuencas o subcuencas que están completamente secas, ¿verdad? En verano no hay agua. Y esas subcuencas alimentan estos ecosistemas salados. Entonces, ¿qué sucede? Hay sequía extrema en el territorio, hay pérdida de ecosistema, hay afectaciones en los medios de vida y sobre todo pérdida en lo que son los cultivos, provocando otro efecto que es la inseguridad alimentaria en las poblaciones. Sí, justo eso quería también que conversáramos, porque bueno, no solamente es el hecho, ¿verdad?, de que pues se está deforestando, sino esto trae otras consecuencias, y usted ya lo mencionaba, ¿verdad?, en los cambios de vida de las personas. Hay menos agua a partir de esto, ¿verdad? Ya El Salvador tiene
ya una crisis, ¿verdad?, del agua, y todo esto pues va contribuyendo a que cada vez tengamos menos agua. Hay una afectación en la salud, ¿verdad?, también. Como usted decía, se afectan también los cultivos, ¿verdad? Y entonces aquí viene ya el otro tema de la alimentación también de las personas. Y todo esto que hemos estado hablando, y también en otros espacios de la radio, cuando conversamos sobre la falta de alimentos, ¿verdad?, que cada vez las tierras producen menos, ¿verdad?, o la producción no es tan buena como antes, y dicen, bueno, ¿qué le está pasando a los suelos, verdad? Todo eso está relacionado también con todo eso, no lo podemos ver de manera desagregada. Claro que no. El impacto del cambio climático, por ejemplo, hoy en día, desde el año pasado, digamos, 32 meses se prolongó el fenómeno de la Niña, ¿verdad? Hoy tenemos el fenómeno del Niño. Entonces, el fenómeno del Niño es más seco, que significa que esto se va a traducir en impactos bastante grandes en el tema hídrico, por ejemplo, en la seguridad y soberanía alimentaria. Y qué importante que tocamos esto, porque, por ejemplo, cada vez que ocurre un fenómeno natural, ¿verdad?, y que se traduce en una emergencia o en un desastre, por ejemplo, tenemos pérdidas. Por ejemplo, datos estadísticos del Ministerio de Medio Ambiente nos revela, ¿verdad?, que por lo menos, digamos, para la tormenta, lo que es la tormenta tropical Ida, digamos que tuvimos una pérdida de 315 millones de dólares, ¿verdad? Y así sucesivamente ha venido avanzando. Por ejemplo, el Ágata, 112 millones, con la tormenta, por ejemplo, Cristóbal, ¿verdad?, y Amanda, que hemos tenido 8 millones, ¿verdad?, de pérdidas. Y que sin duda alguna, pues, es un parámetro, un índice que nos dice hay que prepararnos, porque los fenómenos climatológicos van a venir con más intensidad, van a venir con más impacto, y quienes van a ser más impactados son aquellas comunidades más vulnerables. Por eso se requiere una articulación, una gobernanza, ¿verdad?, climática en el territorio, en donde haya un trabajo articulado entre las instancias responsables y las comunidades, que las comunidades le puedo dar fe, ¿verdad?, de que ya están trabajando en la resiliencia climática, pero se requiere también de las instancias correspondientes a que puedan hacerlo. Y en el tema, por ejemplo, de la pérdida que hablábamos del suelo y seguridad y soberanía alimentaria, por ejemplo, en la sequía que se ha tenido desde el 2012 hasta el 2019, por ahí, pues hemos tenido prácticamente 208.7 millones de pérdidas, digamos, ¿verdad? Y que en ese momento, digamos que según datos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se han afectado lo que son 227.601 aproximadamente de manzana. Pero solo estamos hablando de aquellos, posiblemente de aquellos grandes productores. Pero ¿qué sucede con las comunidades que están resistiendo a los embates del cambio climático y están generando su seguridad y soberanía alimentaria, ¿verdad? Entonces no hacemos esos estudios, pero cuando sucede un fenómeno natural y hay un impacto en el territorio, también estas mujeres, ¿verdad?, estos agricultores en pequeña escala en los territorios también tienen pérdidas, y es importante, digamos, como reconocerlo. Sí, usted tocó el tema de la sequía y bueno, el fenómeno del Niño, ¿verdad?, que ya se nos ha anunciado que lo tendremos este año. Con el fenómeno del Niño y esas sequías, ¿cuáles son las zonas del país que son mayormente afectadas, o es todo el país en general? Fíjate de que sería todo el país en general, pero digamos que el impacto va a ser como más fuerte en aquellos territorios del corredor seco, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hemos visto solo en mayo, a partir del 5, 6, 7 y 8 de mayo, que prácticamente la zona costera también ha sido bastante golpeada con las temperaturas. Hemos tenido temperaturas de 40.8 grados. Ha sido histórica, ¿verdad? Ha sido histórico. Y esto en comparación a y esto digamos que batió récord, y se compara con una alza de la temperatura que se tuvo en el 2016, que fue de 40.20 grados. Entonces digamos que la naturaleza nos está hablando. Entonces significa de que hay que ponerle atención, ¿verdad? Entonces, más allá de atención, también hay que, el Estado debe contemplar dentro de su presupuesto también fondos para atender, ¿verdad?,
a estas situaciones o estas emergencias, ¿verdad? Más allá de trabajar de la mano con las comunidades para poder, digamos, resistir a los embates del cambio climático. Por ejemplo, la Ley General de Protección Civil, por ejemplo, establece que el FOPROMID es de $4 millones. Entonces, un presupuesto bastante bajo para poder atender, digamos, lo que la naturaleza nos está expresando. Bueno, y sobre todo que de FOPROMID se están desviando, ¿no? Es parte del dinero para otros, también para otras cosas, para otros destinos, ¿no? Cuando ya tiene un destino bien específico. Así es. ¿Verdad? Eso también hay que tomarlo en cuenta. Usted decía cómo algunas comunidades ya se preparan. Bueno, si el Estado pues no hace mucho en esto, las comunidades sí se están preparando, ¿verdad? ¿Qué actividades están realizando las comunidades para ser resilientes frente al cambio climático? Fíjate de que, bueno, el trabajo de las comunidades es clave y siempre lo hemos mencionado, son quienes están en primera línea ante los embates del cambio climático. Dentro de ella, bueno, como UNES trabajamos a nivel regional, a nivel nacional, pero también a nivel de territorio, y estamos trabajando en la zona sur de Aguachapán. Entre las acciones o las alternativas para la adaptación al cambio climático que están generando las comunidades, primeramente tenemos lo que es, las mismas comunidades generan investigación científica, generan diagnósticos para identificar dónde están aquellas principales áreas de recarga hídrica que han sido deforestadas y que han sido deforestadas por aquellos que tienen una voraz buscan la mercantilización de sus bienes naturales. Y dentro de las acciones está el tema de restauración, por ejemplo, que la restauración es más amplia, va más allá de la reforestación, ¿verdad? Que solo reforestación, estamos hablando de desasolve de canales, por ejemplo, para que haya una fluidez de agua dulce y salada y se mantenga el equilibrio de esos ecosistemas para la vida para la vida acuática. Estamos hablando también de la reforestación en las principales áreas de recarga hídrica, ¿verdad? Para mantener, digamos, como ese equilibrio natural también del agua. Con el tema de seguridad y soberanía alimentaria, pues las mujeres están construyendo soberanía alimentaria desde sus territorios, están prácticamente cultivando sus propios alimentos libres de agrotóxicos, ¿verdad? Entonces están generando espacios de comercialización para poder distribuir y poder intercambiar esos productos que están prácticamente productos saludables que no están, digamos, son cultivados bajo todo orgánico, ¿verdad? Algo muy peculiar y que eso creo que le da un plus, ¿verdad? No consumimos agrotóxicos. Y algo muy importante que se está trabajando en el territorio son bancos de semillas, ¿verdad? Los bancos de semillas que nos permiten rescatar la semilla criolla del territorio, semilla adaptada al clima del territorio y sobre todo no depender de la industria de los agroservicios, ¿verdad? Que eso es clave. Aparte de lo que estamos contribuyendo en el tema de seguridad, soberanía alimentaria, el tema de restauración, las comunidades también están en constante formación, ¿verdad? Están en constante aprendizaje para poder, digamos, avanzar, ¿verdad? En el tema de derechos humanos, derechos ambientales y sobre todo derecho a la alimentación y el derecho a la vida. Además, fíjate que con el tema de cambio climático, en el territorio tenemos una red, te cuento, una red de monitoreo climático, donde aproximadamente tenemos 20 estaciones pluviométricas en el territorio, ¿verdad? En 4 subcuencas, estamos hablando de la subcuenca Río Cauta, subcuenca Río El Naranjo, microcuenca El Aguacate y San Pedro Belén. Y diario, ¿verdad? Están generando información científica sobre el comportamiento de las lluvias, de la temperatura en el territorio, ¿verdad? Tenemos una red, un grupo de WhatsApp y nos encargamos de sistematizar toda esa información y la hacemos llegar también al territorio, compartiéndola con otras instancias. Por ejemplo, hemos generado alianzas con el Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, donde también compartimos este tipo de información, ¿verdad? Con las alcaldías, con las unidades ambientales, para que puedan tomar, digamos, como ese interés, puedan, digamos, poder generarles ese interés de poder, digamos, contribuir a la adaptación al cambio climático en el territorio.
Qué interesante, ¿verdad? El trabajo que están realizando las comunidades y que a veces no lo conocemos, ¿no? Pero están realizando este trabajo que usted menciona y qué importante lo que están haciendo. Ahora, Miguel, si es de las comunidades ya pues se está haciendo bastante, ¿verdad? Con todo este monitoreo y con todas estas actividades que están realizando. El resto de la población, ¿qué acciones pequeñas podemos hacer para ya no seguir afectando el medio ambiente y no seguir contribuyendo, ¿verdad?, a esta afectación que pues al final todos somos los que la vivimos, ¿verdad? En algún momento, como usted decía, esas temperaturas van a seguir aumentando y vamos a llegar a momentos pues que quizás vamos a decir, bueno, ¿por qué no hice algo, verdad, antes para esto? Pero todavía estamos en tiempo. ¿Cuáles son esas pequeñas acciones que podemos nosotros realizar en nuestra vida cotidiana y que podrían, pues ya si lo hacemos todos, contribuir, ¿verdad?, a mejorar esto y que estos efectos del cambio climático pues no sean devastadores dentro de algunos años? Quizás una de las medidas que es importante y que lo mencionemos es que evitemos las quemas, ¿verdad? Las quemas en algunos territorios, bueno, hemos tenido años en que han sido consecutivas, ¿verdad? Evitar las quemas, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos aire acondicionado y no lo estamos usando, apagarlo. Son pequeñas prácticas desde el hogar, ¿verdad? Hacer un uso eficiente, ¿verdad?, del bien hídrico en nuestras casas, ¿verdad? Entonces son pequeñas prácticas que deberíamos realizar, no deforestar, ¿verdad? Quizás un poco informarnos sobre, por ejemplo, cuáles son aquellos árboles que están en peligro de extinción para no poder cortar estos árboles, porque sin duda alguna prácticamente también los bosques se vuelven sumideros de carbono. Entonces son pequeñas, digamos, prácticas que podemos realizar en nuestros espacios para poder, digamos, minimizar, ¿verdad?, el impacto del cambio climático, aunque la responsabilidad más grande no es de la población en sí que hace, digamos, las prácticas son mínimas, sino que son la responsabilidad del Estado, ¿verdad? Pero también la mayor responsabilidad debe recaer en aquellos países desarrollados que también, digamos, generan más CO2, ¿verdad?, a través de las grandes industrias. Entonces, quienes generan más gases de efecto invernadero, ¿verdad?, deberían de pagar más. Y esos fondos no deberían ser reembolsables, ¿verdad?, porque quienes están sufriendo los embates del cambio climático son los países que menos generan y que sus territorios son altamente vulnerables. Claro, y el sector del transporte también tendría que ser regulado en ese sentido, así como la industria. Claramente. Y eso, digamos que con una ley de cambio climático aquí en El Salvador, nuestro país, sería clave, porque se tendría que regular, ¿verdad?, lo que son la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿verdad?, o de CO2 que se está, digamos, generando. Sin duda alguna nos vamos al centro histórico, ¿verdad?, el Boulevard, y vamos a encontrar, por ejemplo, unidades de transporte que sin duda alguna van dejando todo aquel montón de humo, ¿verdad? Entonces eso significa de que estamos quemando más combustible. Y un llamado también, y eso es muy importante que los estados deberían de retomar, es que el petróleo debería de quedarse, ¿verdad?, en la tierra y buscar otras fuentes de energía, ¿verdad?, más amigable con el ambiente. Sí, bueno, hay mucho por hacer, ¿verdad?, en todo esto. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, usted también tiene la oportunidad de participar con sus preguntas, con sus comentarios, ¿verdad? Nuestro invitado está pues acá presto a poderle comentar, ¿verdad?, y poder solventar sus preguntas. No nos cambie, ya regresamos. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. En El Salvador, la labor y defensa de derechos humanos la realizan todas aquellas personas que de forma individual y colectiva trabajan y promueven los derechos y libertades fundamentales.
En el contexto que atraviesa el país, es importante que el Estado salvadoreño reconozca y proteja a las personas defensoras de derechos humanos frente a toda violencia o amenaza resultante del ejercicio de su labor. Las personas defensoras de derechos humanos insisten, resisten y persisten, ya que su labor es valiente y necesaria para todos. Este es un mensaje de la Asociación Pro Búsqueda en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Siete con 32 minutos. Continuamos con la entrevista de YSUCA. Estamos hablando sobre los efectos del cambio climático y nos acompaña Miguel Urbina. Él es coordinador de procesos de sustentabilidad de la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES. Puede participar con nosotros, por supuesto, nuestro WhatsApp, habilitado siempre, 7579-2779. Nuestros números de cabina, 2275-9501, 2275-9502. Por Facebook también nos puede dejar sus mensajes y por WhatsApp sus mensajes de voz o de texto. Tenemos ya una llamada en línea. Buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias por la oportunidad que nos dan de expresarnos en base a las reflexiones nuestras, del pueblo. Mi reflexión va en base a esto. ¿Qué impacto ecológico va a causar la construcción de una iglesia en el Valle del Ángel? Porque he estado viendo aquí el periódico que es una construcción exagerada esa que están ahí, y quisiera saber qué el efecto negativo que va a causar la construcción de esa iglesia hoy que está construyendo los heraldos del Evangelio. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias por su participación. Tenemos otra llamada. Buenos días. Licenciada, buenos días. Buenos días. Como el agua y todos los recursos que tiene la naturaleza en El Salvador, tenemos que estar preocupados porque el cambio climático, hay una escuela de terengos aquí que se llaman troleros, que los manipula uno de que está destruyendo el país. Entonces esta gente dice, como todo el mundo está así, como en todo el mundo hay hambre, como en todo el mundo hay pandemia, como todo el mundo... Estos no saben nada, estos no han pasado ni siquiera enfrente de una escuela, mucho menos usarla. Por lo tanto, fíjese que podemos ver San Salvador. ¡Qué trabazones más tremendas! Todo alrededor de San Salvador, todo el espino que era un gran pulmón, todo está depredado, está construido de carreteras, de calles. Santa Tecla, que tan bello que era, que me gustaba ir a vivir allí, ya está invadido. Ahí era un pulmón tremendo. Entonces, las carreteras, todo esto está deshecho, más el monocultivo que está creciendo. Los ríos se han secado, pero si usted va a Sonsonate, hay unas regaderas ahí todo el día permanente regando la caña, y los ríos secos, los de Aguachapán, aquí en Santa Ana todavía tenemos agua, pero los apellidos Cola la están consumiendo para vender el agua. Hasta en los cerros ha llegado la cola ahorita que ha comprado para abastecerse de agua. Entonces, árboles, aquí andan venados, aquí ardillas ya tengo yo en mi árbol. Entonces, todo está
pero la gente no toma en cuenta eso. No se ha dado cuenta, invitado, que cuando usted va al médico le dice, ya te pasaste de peso, según tu tamaño tenés que pesar. Entonces, así son los territorios. El Salvador es del porte de un departamento de Honduras. Honduras puede tener minas, Guatemala, pero nosotros que somos una migajita. Entonces, imagínense 18 kilómetros del envenenamiento que está haciendo Guatemala para el río Lempa que nos alimenta, y la gente no ha dicho nada, mucho menos el gobierno que le conviene, porque él es el peor depredador que tenemos ahorita, que está usurpando tierra para construir el barrio El Ángel y tantas cosas que está haciendo. Pongámosle paro ya a este loco. Muchas gracias y feliz día. Feliz día, muchísimas gracias por su participación. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. Le escuchamos. Yo preguntaba, bueno, felicito a la persona que tienen allí porque ellos están haciendo un trabajo que medio ambiente del gobierno nunca hace. Fíjese de que usted le preguntaba de que qué pequeñas cosas se pueden hacer. Aquí donde yo vivo, cerca en el área de Mexicanos, urbanización San Rafael, viene la alcaldía todos los años, acaban de venir hace como una semana y le dieron de alma unos árboles que están a la orilla de la calle, sin entender uno el motivo, por qué. Y eso lo han hecho siempre, todas las alcaldías. Pero hoy se fueron hasta el tronco, o sea, prácticamente faltó quizás un par de hachazos para que lo talaran. Entonces, a mí me molesta eso porque yo le dije a los muchachos, como 3 días antes, porque vienen por toda la calle, que por qué hacían eso, y ellos se zafan con una simple expresión, recibimos órdenes. Pues me encontré el día que le dieron de alma a ese árbol, antes que le dieran con un supervisor, un muchacho humilde, que tiene, no como le dice, promotor, creo que le dice. Lástima que ya voy a averiguar el nombre, porque le voy a escribir hasta el alcalde, voy a hacerle una carta con las fotos. Y entonces uno no entiende por qué hacen eso, y unos argumentos un poco pobres de la gente, ¿va? Que en la noche es muy oscuro. Pues sí, pero yo no conozco ningún árbol que no dé sombra. Todos los árboles dan sombra. Que los pájaros se hacen pupú en los carros. Pues yo no conozco ningún ser vivo que no defeque. Entonces, como que el de fondo el problema nuestro es de educación. La alcaldía debería, en vez de hacer eso, debería de preguntarle a la gente por qué pide eso, o si no, explicarle a la gente por qué toman esas decisiones torpes, esas decisiones de andarle dando a los árboles, si es por justificar el trabajo de esta gente que no sabe lo que está haciendo, pues qué terrible, va, porque todos los trabajos deben de tener un buen sentido, un buen objetivo. Entonces, para finalizar y no hacer muy largo esto, acabamos de pasar una gran ola de calor. Pues yo no sé por qué la gente no relaciona el calor con la ausencia de árboles. No entiendo eso. Quizás hay que, por eso insisto yo en la educación, en la formación, sobre el medio ambiente. La gente tampoco relaciona los deslaves, las correntadas con la falta de árboles. Entonces es terrible lo que pasa en los pequeños espacios de las colonias, de las familias, en los cerebros de la gente. Es terrible lo que pasa. Bueno, pasen muy buenos días y gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias a usted por participar. Tenemos otra llamada. No, se nos cortó. Bueno, tenemos también mensajes que nos han llegado al WhatsApp. Dice, a partir de la revolución industrial se agudiza el deterioro ambiental. Los países no toman en serio el tema. Leyes bonitas que no se cumplen. Vamos a escuchar también algunos audios que nos han llegado. Hola, buenos días, Yeseuca. Bonito programa cuando son ecología y toda esa cuestión que pasa. Fíjese que yo, un día de estos, fuimos a una colonia de esas privadas y me di cuenta que tienen 6 hasta 4 carros, pues el que tiene mínimo son 3. Y haciendo la experiencia, pues pasé al lado de un camión que iba, pues, y hecho tamaño vapor, imagínense, y esos 4 carros también, esos son los que nosotros estamos sintiendo de que
demasiado vehículo y todo eso y la gran contaminación que hay. Después de eso quiero decirles pues de que aquí en la colonia Vías de Zaragoza están viniendo a tirar un montón de tierra. Nosotros tenemos un tanque a la par, hacia abajo, parte de abajo, y entonces todo eso, pues, si llueve, como lo que está diciendo ahí el amigo, nos va a aterrar ese tanque. Así es que allí es cuestión de medio ambiente y también la alcaldía que debería de poner paro a eso. Sé que muchas gracias y bendiciones. Bueno, muchísimas gracias. Damos paso a otro audio. Muy buenos días, a invitado de YSUCA sobre el cambio climático. Yo quisiera opinar que, por ejemplo, en la zona oriental del país, ya la producción de granos básicos se ha reducido a una estación, a una cosecha. Ya no se cultiva desde mayo y que la cosecha salga en agosto, sino que al revés, se cultiva desde agosto para que la producción salga a finales del año, noviembre, diciembre. Esto es uno de los efectos graves del impacto sobre el calentamiento global que está provocando todo lo que ya se ha hablado sobre esto, ¿verdad? Entonces, otras medidas que se podrían tomar sería como las reforestaciones en zonas de fuentes de agua, hacer barreras vivas para contribuir un poco a retener agua en los mantos acuíferos. Y muy importante, y sería bueno que se le diera hincapié a una ley que ayude a que la situación del medio ambiente del país mejore. Bueno, muchísimas gracias también por su participación. Miguel, han sido varias las participaciones de la gente y bueno, vemos que sí preocupa el tema, ¿verdad? Y que la gente percibe estos cambios. Así es, interesante que la población se vuelve prácticamente vigilante, ¿verdad? De su territorio. Y sin duda alguna, pues, con la primera intervención que tuvimos, con lo que es los impactos o el desastre ecológico que se genera, ¿verdad? Con lo que es Valle del Ángel también, estamos, digamos, generando una deforestación indiscriminada en ese espacio, lo cual se va a traducir también en reducción del caudal, ¿verdad? Hídrico, ¿verdad? Acá también en la zona. Entonces, pero que también, sin duda alguna, va a agudizar más estas temperaturas, es decir, lo que hemos venido hablando. Cada acción, ¿verdad?, que realicemos va a impactar severamente, digamos, en lo que es el cambio climático. O sea, lo va a agudizar más y estamos en un punto de no retorno. Es decir, se mencionaba en una de las llamadas, ¿verdad?, la importancia de sensibilizar, la importancia de conocer nuestros derechos y sobre todo conocer los marcos jurídicos para poder, digamos, demandar ante el Estado salvadoreño la protección, conservación de cada uno de los bienes naturales, ¿verdad? Sí. Luego, bueno, otra intervención y me llamó la atención el tema de la deforestación indiscriminada, pero también hacer como ese recorrido, esa observación también en el área de Sonsonate, que es evidente, ¿verdad?, que el sector cañero está aumentando, digamos, la producción de caña, ¿verdad?, en el territorio, y que eso tiene un impacto grande, ¿verdad?, en la reducción del caudal hídrico, ¿verdad?, que necesitan las comunidades para sobrevivir, ¿verdad? Se está generando agrotóxicos, que también va a matar a estos ecosistemas, ¿verdad? Y que va a tener un impacto bastante grande en la salud. Hablaba sobre el tema de regadío, por ejemplo, y eso digamos que es una práctica que también debe regularse desde la ley de riego y avenamiento. Es decir, o sea, debe haber un seguimiento técnico en el territorio de estas instancias para poder regular, digamos, esas malas prácticas de apropiarse de todo el bien hídrico y dejar a las comunidades sin agua y sobre todo los ecosistemas que necesitan esa agua para poder sobrevivir, ¿verdad? Con el tema de la deforestación que se hace en las zonas urbanas, eso digamos que lo regula la alcaldía municipal, ¿verdad? Entonces es clave que las unidades ambientales de las municipalidades tengan claro el rol, ¿verdad?, y jueguen el rol que deben jugar de acuerdo al Código Municipal. Es decir, su compromiso también con el ambiente, su compromiso con reducir
digamos, esos impactos del cambio climático. Y aquí un llamado muy importante es que las municipalidades deberían de trabajar en instrumentos, en políticas y en planes. Y ejemplo de ello debería de ser que cada municipalidad debería tener un plan municipal de adaptación al cambio climático, trabajado con las comunidades, trabajado con los sectores, para poder generar, digamos, prácticas que minimicen o que ayuden a adaptarnos, ¿verdad?, a la situación que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Entonces, eso digamos que sería bastante clave, ¿verdad? Que se involucren las unidades ambientales y que las municipalidades también le pongan ojo, ¿verdad?, a lo que es el cambio climático. Bueno, y sobre todo cuando esa persona llamaba y decía, bueno, que esté justificado, ¿verdad? Y ponía ejemplos de qué es lo que le dicen las personas de la alcaldía por cortar un árbol. Y decía él, eso tiene que estar bien justificado. Y bueno, y según la ley también, ¿verdad? Si usted corta un árbol porque está justificado, pues tiene que sembrar, ¿verdad? También árboles, pero eso casi nunca se cumple, ¿verdad? Muchas empresas pues cortan muchísimos árboles para construir las urbanizaciones, pero luego no vemos los árboles que tendrían que haber sembrado. Claro, entonces eso lo vamos a ver en todo el país, ¿verdad? Seguimos deforestando, incluso hay siembras, por ejemplo, de manzanas de tierra que siembran lo que son árboles para luego cortarlos para poder elaborar muebles, por ejemplo. Y eso también debería ser regulado también por el Estado salvadoreño. Entonces, prácticamente estamos en un territorio en el que, digamos, como que el más fuerte se apropia de estos bienes naturales. Pero aquí es donde se le hace un llamado también a la población a que primordialmente deben organizarse, deben estar organizados, formarse, ¿verdad?, conocer sobre marcos jurídicos ambientales para poder demandar, digamos, estas injusticias ambientales que día a día se viven y que prácticamente no estamos exigiendo, ¿verdad?, algo más que no sea nuestro. Algo que lo que estamos pidiendo es que si está en una ley la protección y conservación de estos bienes naturales, simplemente hay que exigir al Estado, ¿verdad?, que esas leyes se cumplan, ¿verdad?, y que vaya generando otras leyes ambientales, ¿verdad?, y políticas que también contribuyan a minimizar. Y ejemplo de ello, como lo hemos mencionado, es que tenemos un plan de cambio climático, pero carecemos de una ley. Sí, y es importante también el tema de la denuncia. Por ejemplo, acá en nuestro programa Hora 10, la semana pasada muchas personas estuvieron denunciando tala de árboles en algunos sectores de Santiago Texacuango, también por la calle Huizúcar. Es decir, la gente ve y le preocupa, ¿verdad?, ver esta tala indiscriminada. Claro. Entonces, la denuncia también es importante porque si no lo conocemos, pues nada podemos hacer. En este caso, nosotros como medio fuimos a la zona, corroboramos, ¿verdad? El periodista que llegó a la cobertura fue a la alcaldía de Santiago Texacuango a consultar qué pasaba, ¿verdad? Y dice el alcalde, bueno, nos pidieron permiso, pero para cortar unas cositas pequeñas, pero según el video que usted me está enseñando, son árboles grandes, para eso no hemos dado permisos, y entonces iban a darle seguimiento al caso, ¿verdad? Entonces, todo eso a partir de una denuncia. Entonces, es importante la participación de la gente. Claro, y es que sin duda alguna, si no llevamos evidencia, ¿verdad?, y es que carecemos también, las instancias carecen de seguimiento técnico, ¿verdad? Entonces, por eso es que muchas veces pedimos permiso, por ejemplo, para cortar un árbol, pero nos cortamos 20. Entonces, porque no hay un seguimiento también del equipo técnico de estas instancias. Entonces, es interesante que las comunidades están siendo defensores y defensoras. Y eso, digamos, nos trae a que también, digamos, los territorios están en constante conflicto por el tema de agua, la conflictividad por la deforestación indiscriminada, por proteger sus bienes naturales. Entonces se vuelve, digamos, como una lucha de poder sobrevivir, pero también exigirle a estas instancias, ¿verdad?, que deben garantizar la protección, ¿verdad?, de estos bienes naturales, ¿verdad?, más allá que debe ser con un enfoque de derechos humanos, un enfoque de género y sobre todo, como se ha mencionado, el derecho a la vida, porque territorialmente, por ejemplo,
el impacto también es bastante diferenciado. Son las mujeres quienes sufren más el embate del impacto del cambio climático, porque son quienes deben de llevar el agua a su casa y tienen que recorrer, digamos, kilómetros por esa agua, exponiéndose a múltiples riesgos, ¿verdad? Por ir a conseguir esa agua. Entonces, todo eso creo que es clave de que haya un acercamiento de estas instancias del Estado con las comunidades y trabajen de forma articulada, porque son quienes conocen sus territorios y sobre todo porque pueden generar información verídica y confiable para, digamos, que no se cometan, digamos, estos delitos ambientales. Sí, y hablando de la afectación directa que tiene a algunas comunidades todo esto, también, bueno, los efectos del cambio climático está llegando también al punto de desplazar, ¿verdad?, a las comunidades, que, bueno, los desplazamientos forzados siempre se había dicho por diversas causas, pero ahora sale mucho también el tema del cambio climático, ¿verdad? Como mucha gente ya no puede vivir en sus zonas porque si antes no se inundaba, a partir de ahora ya hay inundaciones o ya hay sequías, entonces la gente tiene que buscar otros lugares, otras zonas donde habitar para poder seguir sobreviviendo. Claro que sí, la migración forzada por el cambio climático también se ha dado mucho en el territorio salvadoreño. Estamos buscando, por ejemplo, irnos de unos territorios donde ya, digamos, la seguridad alimentaria, ¿verdad?, ya se convirtió en una inseguridad. Es decir, que la semilla que cultivábamos en aquellos tiempos ya no es adaptada a ese territorio. Entonces estamos buscando otros territorios donde los suelos sean más fértiles para poder cultivar, ¿verdad? Estamos buscando otros espacios donde hayan más recursos hídricos, bien hídricos, para poder, digamos, que las comunidades puedan tener una seguridad hídrica. Y también algo muy importante mencionar es que también, digamos, mucha de la migración forzada se está dando porque, por ejemplo, en la zona costera, ¿verdad?, occidental, el sector cañero está comprando, por ejemplo, terrenos, ¿verdad?, para poder expandir el cultivo de caña. Entonces le estoy comprando, digamos, a la persona el terreno, entonces eso lo está obligando a que lo voy encerrando hasta que esta persona, digamos, pueda migrar de ese territorio. Entonces hay mucha práctica que agudiza o acelera, digamos, la migración forzada. Sí, y también cómo todos estos efectos del cambio climático están generando cambios también en la producción, y quien nos llamaba nos ponía ese ejemplo, ¿verdad? Y decía que en la zona oriental ya solamente cultivan una vez, y decía, oye, lo hacemos en agosto para sacar la producción en noviembre, cuanto antes no era de esa forma. Es decir, también están cambiando las prácticas en la agricultura. Esto es un efecto pareciera en cadena, ¿no? Claro, porque hace tiempos, por ejemplo, usted sabía que debía preparar la tierra, por ejemplo, en marzo, porque las primeras lluvias estaban entre abril, por ejemplo. Entonces, para poder sembrar. Ahora, lo que se está haciendo es que estamos esperando que, digamos, lleguen las primeras tormentas para poder sembrar. Es decir, si las primeras tormentas llegan en mayo, por ejemplo, en mayo vamos a sembrar. Si llegan en junio vamos a sembrar. Entonces significa, como lo mencionaba, que la cosecha la estábamos recibiendo ya, digamos, a finales del año. Entonces era porque estamos buscando, digamos, o sea, el cambio climático está afectando de una manera, digamos, bastante severa, en que hay espacios en que ya no sabemos en qué momento cultivar, ¿verdad? E incluso, o sea, la semilla que cultivamos por ahí, digamos, como en los 80, ¿verdad?, el 90, entonces ya esa semilla posiblemente en algunos territorios, como la parte, digamos, del corredor seco, ya no es posible cultivar. Entonces se necesita de que el Estado pueda generar estrategias de semillas adaptadas al cambio climático y que puedan generar seguridad alimentaria para estas comunidades que actualmente están sufriendo esos embates, ¿verdad?, y están provocando impactos grandes en la salud de las comunidades. Sí. Otro tema también que me gustaría vincular en esto, y usted me dice si también está relacionado. Últimamente acá en el país hemos estado
viendo muchos incendios, ¿verdad? Bueno, los incendios siempre han ocurrido, pero pareciera que más frecuentemente, ¿verdad? Y eso tiene que ver también con las altas temperaturas y está relacionado. Sin duda alguna. También porque estamos generando también prácticamente CO2, estamos matando, estamos eliminando bosques, que también son sumideros de carbono. Entonces eso va restando un poco, ¿verdad? Como se mencionaba al principio, recuerdo que mencionábamos de que, por ejemplo, los expertos, ¿verdad?, del panel intergubernamental, mencionaban que, por ejemplo, estamos acabando con tantos bosques, estamos acabando con esos ecosistemas marinos, que para el 2100, por ejemplo, ya no va, lo más que van a poder captar estos sumideros de carbono son el 38%, y son datos alarmantes, porque entonces la temperatura, el compromiso al que los estados, digamos, se adhirieron cuando firmaron estos acuerdos y que son parte de esta convención marco, ¿verdad?, de las Naciones Unidas de Cambio Climático, todavía, o sea, estamos años luz, y entonces los impactos del cambio climático van a seguir, los fenómenos climatológicos van a tener más impacto, ¿verdad? Entonces, impactos severos que se va a ver reflejado en el alza de las temperaturas, ¿verdad?, globales, y ya lo hemos vivido hoy en mayo, por ejemplo. Hemos tenido pocas lluvias, ¿verdad?, a diferencia del año pasado que hubieron lluvias, ¿verdad?, en el mes de mayo. Hoy ha sido más reducido por lo mismo que tenemos un fenómeno del Niño, ¿verdad?, que es más, se va a traducir más en sequía, como lo hemos mencionado, y que, bueno, sin duda alguna va a seguir aumentando esta temperatura. Entonces es momento de ponerle, digamos, el ojo y aprender de la experiencia pasada. Si seguimos todavía con planes de respuesta, nos vamos a quedar siempre solo respondiendo a las emergencias y no vamos a trabajar en la prevención, donde de verdad deberíamos trabajarle para que el impacto de estos fenómenos climatológicos sea, digamos, más reducido, porque sabemos que el cambio climático ya es irreversible. Cuando hablamos de cambio climático también surge el tema del aumento del nivel del mar. ¿Y esto qué tiene que ver? Sí, sin duda alguna, pues sabemos que el cambio climático también genera el derretimiento de los polos, ¿verdad? Entonces, las altas temperaturas generan también, por ejemplo, que el mar pueda subir sus niveles. Y eso, cuando el mar hay digamos, un alza, ¿verdad?, en el nivel del mar, también genera, digamos, ciertas inundaciones en el territorio, y lo hemos estado viendo. Por ejemplo, en Aguachapán Sur tenemos, por ejemplo, bocanas que están tapadas. Entonces, aumenta la salinidad, ¿verdad? Y al aumentar la salinidad, ¿verdad?, en el agua, esa agua se vuelve inconsumible para las comunidades. Y, digamos, también, si no hay un equilibrio en el agua salada, ¿verdad?, con el agua dulce, entonces eso va a generar también pérdida de esos ecosistemas salados. Sí, bueno, creo que hemos hablado bastante sobre el cambio climático, aunque es un tema muy amplio, ¿verdad? Y tendríamos pues que tener otro programa también para seguir hablando sobre esto. Muchísimas gracias, Miguel, por haber estado con nosotros y plantear este tema que, como usted lo dijo al inicio, es un tema bien importante para la gente, ¿verdad? Y como escuchamos en las participaciones, y la gente está muy atenta, ¿verdad?, a lo que está ocurriendo, y sí logra vincularse, ¿verdad?, el cambio climático con algunas actividades que están sucediendo, pero también decían, ¿verdad?, el tema de la educación también es importante, ¿verdad? Y justamente también para eso hacemos estos espacios en YSUCA, estas entrevistas, para que la gente vaya conociendo un poco más, ¿verdad?, qué es lo que contribuye a todos estos cambios y cómo nosotros y desde el Estado también se puede contribuir, ¿verdad?, a esto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, es un gusto y siempre estamos ahí a la disposición. Gracias a usted también por siempre ser parte de la entrevista. Le invito, comparta esta entrevista. Está en nuestra página de Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a usted también por haber participado en la entrevista. Que tenga buen día. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA.
¿Has pensado cómo sería el mundo sin tu luz? Sin la luz de cada uno de nosotros. Tu luz es la que pone todo en marcha, es la que mueve el mundo hacia adelante. En AES te acompañamos hasta tu hogar y tu trabajo para que tu luz nunca falte, entregándote toda nuestra energía para iluminar tu vida y junto a ti acelerar el futuro de la energía para iluminar el mañana. AES, tu energía es el futuro de todos. En AES trabajamos para que tu luz nunca falte, llevando hasta tu hogar y tu trabajo la energía que iluminará el mañana. AES, tu energía es el futuro de todos. ¿Te cuesta leer a distancia y padeces de dolores de cabeza constantemente? Cuidado, tus ojos podrían necesitar ayuda. En Corazones de Vida sabemos que tu salud es importante. Contamos con ópticas y especialidades como optometría, oftalmología, neurocirugía